Ahí escuchábamos un pequeño resumen de los 52 años de la Noche de los Bastones Largos. Y bueno, también como habíamos dicho al principio, continuando con lo pautado en el programa, tenemos ya a nuestra invitada con nosotros. Le damos la bienvenida a Noemila Brune, referenta de Derechos Humanos de toda la región, del Alto Valle, fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos de aquí de Neuquén. Bienvenida. Buen día a la audiencia de Radio Comunidad. Es muy lindo para mí venir a conversar con ustedes, aunque siempre las conversaciones tratan de temas espinosos o tristes o atroces. Pero bueno, vamos a tratar de hablar desde una óptica racional para evitar las tristezas. Y creo que si estamos haciendo desde todos los ángulos y desde todos los ámbitos y las diferentes, digamos, identidades ideológicas y filosóficas, una resistencia coordinada, conjunta al decreto que reintroduce a las Fuerzas Armadas en la política, digamos, y en la sociedad argentina. Bueno, creo que es bueno dar también una mirada desde ese punto de vista más racional. Cuando hemos salido a la calle el otro día, y también las consignas, ¿no es cierto?, y también las palabras de las madres, y creo que la resistencia de muchísimos y la idea de salir a la calle se sustentaba en aspectos más bien simbólicos y emotivos, emocionales, porque todos estábamos reviviendo la época en que los milicos asesinos estaban en las calles neuquinas, estábamos reviviendo la época en que no había ni un asomo de justicia, mientras que ha habido juicios y condenas. Y bueno, pero esto es más allá de la memoria. Digamos, nuestra marcha ese día se sustentó en la memoria y está bien, es un elemento del que, aunque quisiéramos, no pudiéramos desprendernos, pero acá hay también otras aristas. Empezando, digamos, por lo más pedestre, lo más despreciable, la primera cosa, ¿no? El 9 de julio los militares, el ejército en particular, se negó a desfilar, se negó a lucirse ante el presidente por la avenida Alvear, la más cheta de la ciudad de Buenos Aires, porque habían recibido un aumento del 10%, mientras que las fuerzas de seguridad, que son, digamos, las hermanas menores, gendarmería, prefectura, las policías habían recibido el 20%, porque ya están, digamos, ellos utilizados en trabajo sucio y sobre todo en trabajo también, ¿no? Y bueno, y había que aumentarles. Y las Fuerzas Armadas no desfilaron, hicieron un planteo que no fue público, pero que se conoció, y allí estaba Macri en un dilema, como si él pregona y ejecuta un ajuste salvaje a todo lo que parece superfluo, a todo lo que a su juicio no es indispensable y demás. No puede justificar de ninguna manera los sueldos, las instalaciones, los viáticos, las compras que se están realizando sin interrupción para las Fuerzas Armadas. Porque ¿qué hacen? Ahora no hay más conscriptos, bueno, menos mal, ¿no? Entonces, ¿a quién tienen que entrenar? ¿A quién tienen que enseñar el arte militar? No hay conscriptos, están cerrados, digamos, están vacíos y cerrados también. Los batallones, den una mirada al que está detrás del jumbo, no hay nadie circulando por allí, y eso pasa en todo el país. Entonces, ¿cómo justificar desde la óptica del ajuste del Estado un presupuesto enorme, el de las Fuerzas Armadas, que no tienen ningún objetivo, ninguna misión en este momento? Bueno, debe haber gente bastante creativa en el mejor equipo gobernante que hemos tenido, y se les ocurre, digamos, anexarse o tomar como propia la hipótesis del imperio norteamericano
que nos ha, digamos, mandado decir por sus representantes que ahora tenemos que asumir una misión diferente como bloque, como, digamos, zona, como región, y eso se refiere a el combate del terrorismo, no sabemos cuál, porque hay varios, y de pronto aparece nuevamente el terrorismo de Estado, y el narcotráfico y todo aquello que le parece al señor Trump que puede turbar la paz. Esto me hace acordar a los libros de historia cuando nos contaban que era la Pax Romana. Bueno, esta es la Pax Yankee, sin X al final. Pero no es una paz que le conviene a Latinoamérica, porque estamos en un momento donde la conflictividad social va a aumentar en la medida que están aumentando los ajustes, las regresiones de tipo social y político, ¿no? Y bueno, entonces no va a haber paz, y pax tampoco. Pero él ha ofrecido esas hipótesis y Macri tomó esas hipótesis, los nuevos desafíos le llama, y es la, digamos, excusa sensacional para poder aumentarles el sueldo. Ahora van a tener algo que hacer, se van a comprar más parafernalia, desgraciadamente, además de, digamos, de la naturaleza nociva, antinatural de esa parafernalia que se compra para espiar a los ciudadanos, se le hace el gran negocio al Estado terrorista de Israel. Bueno, y encontró esa salida y modifica un decreto. Yo creo que va a haber pronto algunas acciones judiciales porque está bien, él no está modificando nominalmente una ley, sino un decreto, pero cuando el decreto que se modifica cambia el espíritu de la ley, sino quizá la letra, pero sí el espíritu, es anticonstitucional. Sé que hay abogados en el CELS que ya trabajaron este tema preventivamente, diciendo que esto no se puede hacer. Están trabajando ahora para las acciones judiciales, también el doctor Barcesá. Bueno, esto va a venir en la brevedad, pero mientras tanto nosotros, ¿con qué sustento nos estamos oponiendo a esto? Sin entrar en esos vericuetos procesales que, bueno, no dominamos porque no es nuestra profesión. Bueno, desde ya en la memoria, no queremos, digamos, fuerzas armadas interviniendo en la política nacional, porque quien sale a la calle a reprimir está también sentando una posición y está dirigiendo. Las fuerzas armadas, de alguna manera, con muy pocos intervalos, dirigieron la política de nuestra patria durante todo el siglo XX. Numerosos push militares, conatos, amenazas, los tanques que salen a la calle y, bueno, dos periodos muy importantes de usurpación durante años y años del gobierno del Poder Ejecutivo, la anulación del Parlamento, etcétera. Ellos dirigieron y cuando, digamos, había alguna resistencia, salían a la calle a bastoñar, salían a la calle a secuestrar y luego asesinar, etcétera. Ya está. A eso no queremos volver y está muy bien sustentarlo en la memoria. Han dado prueba durante un siglo entero qué significa cuando ellos vuelven a la calle a dictar su ley, y eso no lo vamos a aceptar y no va a ocurrir porque vamos a seguir la resistencia hasta el final. Pero hay otros aspectos de tipo geopolítico que tienen que ver con la actualidad, que se perfilan ahora claramente como amenazas que tenemos también que evitar, y de eso es lo que yo quisiera hablar esta mañana. Adelante. Adelante. No sé, o mandamos la señal y después continuamos para no tener que cortar. Bueno, vamos a escuchar la señal entonces y después seguimos con la entrevista en vivo a Noemí Labrune. Bueno, entonces ya estamos de vuelta luego de la señal de aquí de nuestra radio comunidad Enrique Angelelli. Vamos a continuar entonces con la entrevista en vivo a Noemí Labrune, referente y fundadora de la APDH, la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén. Sí, ahora recién en off, uno de los compañeros que me está entrevistando habló con razón
de que el antecedente sobre el que se va a apoyar esa acción jurídica que va a venir es sin duda la ley de 1988, votada por unanimidad en el Parlamento a iniciativa del presidente Alfonsín, donde separa drásticamente a las Fuerzas Armadas de toda acción, digamos, de toda intervención en la seguridad o en la conflictividad interior, porque su única misión es la defensa de la soberanía nacional, o sea, exterior a las fronteras. Bueno, pero de todas maneras, lo que yo quisiera actualizar, ¿no es cierto?, en el pensamiento de todos nosotros los que nos oponemos a la aplicación de este decreto, es que estamos en un momento en que el imperialismo yanqui, que nunca cesó de existir y de influir, ¿no es cierto?, en su patio trasero, o sea, Latinoamérica, está en ese momento, así como nosotros en Argentina está regresando en un momento de reacción enorme, también en Brasil, bueno, en Chile hace tiempo, digamos, el pensamiento progresista, el pensamiento social, una forma de socialismo adaptada a cada país, por ejemplo Ecuador, ahora que está siendo atacada, ¿no es cierto?, por las fuerzas reaccionarias de cada país, hay que darse cuenta que es el imperio norteamericano el que está articulando esos impulsos reaccionarios, el que está dando letra y armas y dinero, ¿no es cierto?, a las intervenciones reaccionarias, y cuando es necesario, que ya pasó en Chile, cuando es necesario, por interpósita persona, es decir, a través de las fuerzas militares o civiles de cada uno de estos países que habían hecho un paso enorme hacia la democracia social, bueno, cuando es necesario se anula, ¿no es cierto?, se destituye a ese poder legislativo, ejecutivo, la gran pelea en este momento, la gran lucha en Ecuador, pero pasó en Brasil acá al lado, ¿no es cierto?, se están buscando las condiciones para darlo en Nicaragua y en Venezuela. Bueno, cuando todo esto está sucediendo, nosotros no podemos, digamos, dejar de unir este decreto de Macri, reintroduciendo en la política a las Fuerzas Armadas, con este intento, hasta ahora en algunos países exitosos, de Norteamérica, de anular la ola progresista que animaba a los gobiernos de la región para retrotraernos a los momentos más oscuros, más reaccionarios de la política de cada uno de nuestros países. Y eso también tiene que ver con esta base militar que intentan poder poner en Neuquén, contra la cual marchamos varias veces ya y vamos a seguir marchando. Por ejemplo, marchamos en auto, en la caravana, donde llegamos hasta allí para mostrarle a la población de Neuquén y del país, a través de los medios, ¿no es cierto?, qué es lo que están pretendiendo con la instalación de esa base, que tampoco, digamos, se va a construir porque nos vamos a oponer, con los medios necesarios para que ese proyecto también caiga. Pero está relacionado, porque yo no he visto en todos mis largos años de vida, y yo nací en el 30, en el momento donde dicen, la primera intervención del poder militar en la política, pero no fue la primera, porque antes estaba la Semana Trágica, donde ellos intervinieron en el 18, está, digamos, la Patagonia trágica con todo el avance de las Fuerzas Armadas contra los obreros de la Patagonia, y hay varias invasiones en ese siglo XX a territorio de los pueblos originarios, también ejecutadas por el ejército. Así que en realidad lo del 30 fue una intervención dirigida al Poder Ejecutivo, pero antes había habido otra. Bueno,
Yo no he visto nunca en todos esos años, ni tampoco documentando, ¿no?, con la historia anterior del siglo XX, no he visto nunca que un general, digamos, se rebaje a dar, digamos, letra a la policía, les ordenan hacer tal o cual cosa. Y entonces, digamos, la conexión entre el Pentágono y la estrategia norteamericana para dominar, para domar las fuerzas sociales en Latinoamérica, era muy difícil que se diera, ¿no es cierto?, desde el Pentágono a un jefe de policía, un comisario y demás. Y ahora tienen un interlocutor, tal como hacían antes cuando nuestro país asistía a la reunión de los ejércitos americanos. Allí reciben la letra, el verso, digamos, los instrumentos, a veces un poco de dinero, para ser ellos quienes dirigen esa estrategia de dominación. Y bueno, hacía falta ese eslabón las Fuerzas Armadas, van a tener su asentamiento, pretenden tener su asentamiento en Neuquén, y esto está relacionado también, porque en Neuquén, porque en el Chaco, donde no consiguieron establecerla, pero lo intentaron, bueno, porque allí hay pueblos originarios que se están oponiendo al despojo. En el Chaco es los ojeros que los despojan de su tierra para, digamos, fumigar y establecer la soja, pero ellos ya no pueden ser más campesinos productores, tienen que migrar como mano de obra barata a las ciudades. Bueno, en el Chaco no lo permitieron, pero también había una base en proyecto, y acá resulta que descubrieron hace unos años que esa tierra en la que habían confinado, ¿no es cierto?, a las comunidades originarias, no era un pedrero como pensaban durante, digamos, a partir de la campaña del desierto, sino que era una plataforma sobre gas y petróleo. Entonces ya no se la pueden otorgar a los pueblos originarios, hay que estar muy atento, porque los pueblos originarios han recuperado su identidad y su lucha por el territorio, por la cultura. Bueno, y entonces, como hay que vigilarlos de cerca, pongamos una base, comillas, humanitaria, donde estemos, digamos, sin que el periodismo esté husmeando qué reuniones tienen los generales, qué reunión tiene el agregado militar de Norteamérica, y tenemos un lugar donde ir, a lo mejor regalar algún catre, ¿no?, alguna cosita para camuflar. Entonces, todo esto son los desafíos actuales. Nos sustentamos en la memoria, y es importante, no solamente por su valor simbólico, sino porque ha habido la posibilidad, por el trabajo de los organismos y de muchos grupos de la sociedad, no solo los organismos, de una transmisión a las nuevas generaciones, que no fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, que sí están enfrentando todavía consecuencias del terrorismo de Estado. Pero bueno, ese es, digamos, uno de los aspectos. No los queremos porque fueron milicos asesinos. Bien, nos dicen que no son los mismos, que esto por suerte ya murieron. La institución de nuestras Fuerzas Armadas es una institución que no vaciló nunca, ¿no es cierto?, en asesinar al disidente, en anular al disidente, en usurpar el lugar de los civiles, de la sociedad civil. No queremos más poder militar allí suelto, ¿no?, por las calles. Bueno, pero ese es un aspecto. El otro aspecto es que el poder militar de ahora, esa institución que es diferente, tal como ocurre en otros países de Latinoamérica, está aliada con el imperialismo yanqui, que está en un momento de apogeo, en un momento de expansión. Entonces, no queremos, ¿no es cierto?, que hay que relegarlos a los cuarteles, hay que recortarles ajustarles allí sí lo más posible el presupuesto, no en la parte productiva que ya ajustaron. Las fábricas que tenían, bueno, ya no existen porque era competencia para los privados, y bueno, ahora hay que ajustarlos, que haya, como digamos, una muestra histórica, algo de museo puede haber,
porque tampoco ellos hasta ahora han trabajado en una hipótesis de defensa de la soberanía eficaz, porque si no estarían cuestionando al imperio norteamericano, que es en este momento, después vendrá China, no sé, pero en este momento es el único factor que está amenazando nuestra soberanía. Así que la Asamblea por los Derechos Humanos se opone a este decreto, pero se opone no solamente porque los milicos fueron asesinos y pueden volver a hacerlo, sino porque hay, digamos, desafíos actuales que tienen que ver con la injerencia de Norteamérica en la vida democrática de Latinoamérica. Así es. Bueno, y también quizás un aspecto bastante importante de los que rescatabas era esta avanzada sobre Latinoamérica, o sea, no solamente en particular sobre nuestro país, sino como entender que es un golpe hacia todo el movimiento de Latinoamérica. Y bueno, creo que uno de los mejores ejemplos es el de Brasil, cuando destituyeron a Dilma y asumió Temer, y como que se buscan esas vías más y anulan o intentan anular a Lula, ¿no? Así es. Claro, y se buscan justamente esos mecanismos que le den legitimidad o institucional, o ya no es la fuerza directa, sino como que se intenta hacer a través de... Para que no se note. Claro, para que no se note. Pero bueno, tenemos memoria y lo notamos. Así es. Bueno, por ahí también otra de las preguntas que queríamos hacer, sí, referida un poco más a la memoria y con motivo de esto que hablábamos antes de la entrevista, que escuchábamos más bien antes de la entrevista, que es los 52 años de la Noche de los Bastones Largos. Queríamos también saber cuál es tu opinión. Año 1966, ¿cierto? El 8 de julio. Bueno, ese día yo estaba en la vereda de la calle Perú 222, está la Facultad de Ciencias Exactas. Y era una facultad, no todas habían, digamos, en ese momento como ahora, estaban regidas por los consejos colegiados, ¿no es cierto? Y bueno, era particularmente progresista el trabajo que se estaba haciendo en la Facultad de Ciencias para, digamos, construir una ciencia al servicio de las necesidades del pueblo. No ya esa ciencia exquisita, académica, digamos, reaccionaria, sino esa ciencia que pueda ser aplicada en políticas públicas para beneficio y desarrollo del pueblo. Y eso es lo que se trabajaba en la Facultad de Ciencias Exactas, y con muy buen olfato, estudiantes y graduados, y profesores, por supuesto, se dieron cuenta enseguida que el golpe de Onganía, que había sucedido un mes antes, era un golpe que iba a atacar todo intento de democratizar el poder económico, que de última es la ciencia aplicada y dirigida por políticas públicas, es una limitación, ¿no es cierto?, del aspecto capitalista del desarrollo de la ciencia. Realmente no es importante solamente que haya una ciencia, digamos, avanzada, sino que importante es cómo se aplica esa ciencia y para qué y por qué, ¿no? Hay un dicho de la Edad Media de un personaje muy simpático, Pantagruel, que era así gordito y comilón, pero que tenía conciencia filosófica y social, y decía: ciencia sin conciencia es solamente la ruina para la humanidad. Él decía para el hombre, pero bueno, vamos a ponerlo en términos modernos. Bien. Y la gente de Exacta se dio cuenta de eso, y también de otras facultades. En ese momento había una reunión de Consejo Superior en la calle Viamonte, en el rectorado, y estaba tomada la facultad de Exactas. Yo estaba en la vereda de Exactas porque Cristian Labrune estaba, como ingeniero, estaba dentro de la facultad porque era un conglomerado, estaban juntas la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería también. Y bueno, sí, entró la policía a los bastonazos, y bueno, empezó en ese momento la persecución a todas las universidades del país. Hubo muertos,
bueno, digamos, elegidos. No fue el terrorismo de Estado, digamos, de 10 años después, pero hubo muertos en la resistencia, los que hacían la resistencia, y eso abarcó todas las universidades del país. Recordamos la Noche de los Bastones en particular, porque bueno, fue en Buenos Aires, y porque esa imagen de estudiantes y profesores saliendo con las manos en alto, bajo la bastoñada de la Policía Federal, que estaba dirigida a partir del golpe de Onganía un mes antes por un general, Velázquez. Bueno, esa es una imagen que dio vuelta al mundo, y bueno, y estaban chorreando sangre, ¿no? En particular, como siempre hay, digamos, hay perseguidos más, más notorios, o a los que se les da más importancia, y justamente bastoñaron en la cabeza a un viejito que era realmente una notabilidad en matemáticas, un profesor norteamericano justamente, que estaba haciendo una misión científica en ciencias exactas, bueno, y salió chorreando sangre directo al hospital, ¿no es cierto? Y esa fue la imagen que a Onganía no le importó exportar, ¿no es cierto?, al mundo democrático, a las Naciones Unidas, a la OEA, donde sea, porque ellos estaban seguros, vinieron para estar 100 años en el poder, decían, ¿no es cierto?, y dar vuelta absolutamente todas las instituciones democráticas. Duraron 10 años, no, en realidad duraron 8 años, ¿no es cierto?, hasta el 73, hasta el 76, sí. Hasta el 73, 7 años, y no pudieron establecer ese imperio militar que querían hacer de la Argentina, pero ese momento fue atroz. Y es bueno que lo recordemos, porque fue el ensayo general de lo que sería después la revolución o el golpe de Estado del 76. Y estas ideas que por ahí, o sea, que hablabas de que se pensaba mucho en las cuestiones de políticas públicas y más esto de ayudar, digamos, a la sociedad que rodea y que también sostiene la universidad pública, sí. También eran como ideales que se puede decir que venían desde la Reforma, claro, que habían sido también, 50 años antes, claro, un poco menos, pero... Que tuvieron la virtud, digamos, esa generación del 66, ¿no?, de todo, digamos, la década 56-66, de actualizarla. Porque la Reforma fue un movimiento muy importante, pero tenía su edad. Había evolucionado la ciencia, la técnica, las sociedades, y había que actualizarlo. Y el mérito de esa generación, digamos que transitó por la universidad de 1956 al 66, fue actualizar esos ideales sin desvirtuar, sin bajar ninguna bandera, pero actualizarlos para que tuvieran, digamos, un resultado inmediato y efectivo en la sociedad, en la producción, en el poder económico, y de alguna manera ser un freno al desarrollo del capitalismo brutal, salvaje, que vimos después. Bien, y hablando un poco del rol social de las universidades en nuestro país, queríamos preguntarte, teniendo en cuenta que has sido nombrada honoris causa por la UNCO y que hace poco hiciste también una donación a la institución, queríamos preguntarte cuál es tu opinión en este contexto de crisis financiera que se vive en la UNCO. Y bueno, es, digamos, el intento del gobierno, el mismo intento que está haciendo con la educación primaria y secundaria a través de los gobiernos provinciales, lo está haciendo, digamos, anular, apocar, dejarla sin instrumentos a la universidad pública, que es aquella que enarbola estas políticas, ¿no?, que, digamos, apuntan a disminuir la desigualdad, a fortalecer los sectores populares. Bueno, esa universidad no es un instrumento a favor
de las políticas que está aplicando el gobierno nacional en este momento, y por eso hay que perjudicarla para que tenga solamente la posibilidad de sobrevivir. Vendrán los técnicos formados en universidades exteriores o la universidad privada de acá, esos que han generado a esos técnicos tan idóneos que están arruinando el país, ¿no? Los CEO de las empresas del mejor gobierno que hemos tenido. Y bueno, si no hay más universidad pública, digamos, eficiente, si no hay más universidad pública con un presupuesto que le permita realmente ejecutar los mandatos de la reforma universitaria, bueno, la otra universidad reinará, la ciencia importada reinará y seremos un apéndice de todo lo que ocurra en el imperio. Así que esto no es solamente la milladura, ¿no es cierto?, de estos años que podemos vivir un poco ajustados, es un intento de destrucción de la universidad pública para que no pueda ejecutar su misión social. También otro de los temas de actualidad que por ahí nos interesaba consultar es acerca del rol de la Asamblea en el juicio de Solano, de Daniel Solano. Sabemos que han comenzado y han venido acompañando esta causa más allá de la sentencia que vamos a conocer el día miércoles 1 de agosto, que se han reunido con el procurador de la provincia de Río Negro y que van a hacer presentaciones internacionales sobre este caso. Mira, modestamente te digo que nosotros hicimos poco y empezamos tarde. Hay un grupo muy importante de apoyo que, digamos, que tiene alumnos y profesores en alguna medida, pero que sobre todo de la comunidad democrática del Alto Valle, que se ocupó durante todos estos muchos años. 2011 fue el asesinato, ¿no es cierto?, el secuestro, y estamos en el 2018 recién esperando la sentencia de, vamos a decir, la primera sentencia, pues. Claro. Esto sigue, y nosotros empezamos tarde porque, bueno, estábamos muy absortos, o por lo menos absorbidos, por los juicios de lesa humanidad, que digamos que fueron muy difíciles. Ahora nos queda uno solo, y bueno, pero ya ahora todo se ha allanado porque hay cosas juzgadas, bueno, hay toda una jurisprudencia, pero en ese momento no teníamos poder de fuego, diría yo. Y la Asamblea es lo que es por la colaboración de la ciudadanía, y bueno, muchas veces esa colaboración no alcanza, es como la manta, que si uno la tira de un lado se le enfrían los pies, y si los pies están calentitos le da dolor de garganta. Entonces, si nosotros nos ocupábamos del caso Solano, pero ahí no podíamos hacer lo que hicimos con los juicios, y es lo que decidimos hacer porque era nuestro mandato. Así que empezamos tarde en realidad a apoyar, a dar el apoyo, y lo centramos sobre todo en trabajar, en, digamos, convocar y coordinar el trabajo de cátedras para que haya una presencia institucional de la Universidad del Comahue. Y además, bueno, el hecho que un organismo de derechos humanos como tal participara de las convocatorias, de las actividades, creo que también ayudó a sumar. Pero, repito, allí hubo desde el principio un grupo muy importante de apoyo en el Valle Medio, generado en Choloichoel, pero que después fue a Roca. Hay gente de Neuquén que hace el viaje durante todas las audiencias, ¿no es cierto?, que tiene que salir de acá de madrugada, y allí está, y ellos no han aflojado a lo largo de estos 7 años. Y bueno, ahora nosotros llegamos ahora a dar una mano en lo que podemos, pero lo importante en realidad son ellos, creo, y lo que se está gestando también en algunas cátedras a partir de ahora es importante porque es entonces la universidad que institucionalmente ha empezado a participar. También, bueno, mencionaste justo otra de las preguntas que por ahí también teníamos interés de hacer, que es sobre los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar
aquí, que se han desarrollado aquí en nuestra región. Comentabas que quedaba solamente un juicio de los 6 que se habían planificado. Sí, en realidad un juicio importante, que es aquel que reúne a las víctimas que fueron secuestradas en Neuquén y trasladadas a Bahía Blanca, donde desaparecieron algunas y otras sufrieron todo lo que se puede sufrir, ¿no es cierto?, en la escuelita, también llamada escuelita, en lugar de tormentos y de aniquilación, ¿no?, que tenía el quinto cuerpo. Después hay unos casos sueltos que han sido denunciados tardíamente, ninguno de, digamos, homicidio o desaparición forzada prolongada, digamos, pero que también van a ser motivos de juicio. Hasta ahora los juicios llamados Escuelita 1, 2 hasta el 5 reúnen a la casi totalidad, diría a la casi totalidad, sí, de las víctimas, de los militares que han podido ser imputados, porque estamos hablando de juicios y se necesitan tener pruebas eficientes para las imputaciones. Y como organismo de derechos humanos estamos, digamos, pensando que fue importante porque institucionalmente se ha castigado con las sentencias a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, gendarmería, policías, ¿no es cierto? Y eso tiene valor de cosa juzgada, no va a poder ser, digamos, desvirtuado por ninguna declaración política, por ningún pérfido tampoco, ¿no es cierto? Porque es cosa juzgada que ha, digamos, afrontado las apelaciones de las defensas en las otras instancias. Ellas ni siquiera han ido al nivel interamericano porque no tienen elementos para decir que esas sentencias no son las que corresponden, de manera que institucionalmente ha sido una etapa importante de la lucha contra el terrorismo de Estado. No solamente podemos decir nunca más, sino que podemos decir nunca más porque esto fue un delito de esta y esta u otra manera, y un delito de lesa humanidad. Esto está demostrado, ¿no? Bueno, yo sé que en la sociedad hay, supongo que este razonamiento que yo expongo acá es aceptado, pero también hay como una desilusión porque los viejitos están en su casa en vez de estar en cárcel común. Bueno, cuando son muy, muy viejitos, sean militares o no sean militares, hay una ley que dice que si no pueden resistir por su situación física, ¿no es cierto?, la situación carcelaria, pueden tener, digamos, detención domiciliaria. Pero eso no quiere decir que estén libres, eso no quiere decir que la sentencia no fue de muchos años. Pero un organismo de derechos humanos no puede ir contra una ley ni contra el espíritu de una ley que es garantista. Lo importante es darse cuenta que los organismos de derechos humanos y la sociedad toda y la comunidad democrática dentro de esa sociedad, que no son todos, perdimos una batalla muy importante, que fue la batalla de las leyes de impunidad. Esa batalla la perdimos, ustedes son muy jóvenes, nada que ver, no tienen culpa, pero nosotros sí tenemos culpa porque no supimos bajar esas leyes a tiempo. En ese momento, estos militares que ahora son viejitos, pobrecitos en su casa, pero que tienen que pedir permiso para ir al pedicuro, por ejemplo, no pueden ir cuando se les da la gana. Bueno, esos viejitos estaban en la flor de la edad, en la flor de su carrera militar. Imaginen si hubiéramos podido, sin esas leyes, hacer estos juicios que significaban, es la condena la misma, ¿no es cierto?, de un militar, coronel, de 40 y pico años, ¿no es cierto?, que tenía que pasar entonces 20 años en la cárcel o 25 perpetua, lo que fuera, que no podía llegar a ser general, que para cobrar la jubilación no lo podía hacer directamente. Bueno, que se terminó todos los beneficios y todo el prestigio que tenía la clase militar y los marinos en otras zonas, en otras jurisdicciones, y los aviadores en provincia de Buenos Aires.
Bueno, la pérdida del prestigio, que de alguna manera subterráneamente, pese a las leyes, ya no era lo mismo, pero tener las condenas, siendo un militar en ejercicio, no un retirado, no un viejito, hubiera sido importantísimo, y esa batalla la perdimos en ese momento, a partir del año 1987, que estas leyes fueron firmes, ¿no es cierto? Nosotros, que seguimos con la resistencia, no encontramos la forma de hacer caer estas leyes. Y allí se perdió. Y bueno, eso hay que reconocer en las luchas sociales, cuando uno gana, cuando uno pierde una batalla, y ver cómo puede ganar el resto, ¿no es cierto? En ese sentido, leamos un poco el librito rojo de Ho Chi Minh, por ejemplo, ¿no es cierto? Las guerras anticoloniales tienen muchos ejemplos de batallas perdidas y de otras ganadas porque se hizo determinada, se cambió la estrategia, que es un debate, es un estudio que tenemos que hacer, pero eso se perdió en ese momento. Ahora un organismo tiene que aceptar que hubo juicio, que hubo castigo, que la institución fue enjuiciada, que eso es un documento histórico, pero que no hemos podido infligir a los autores, ¿no es cierto?, el castigo que se merecían. Es un castigo de baja intensidad. Bueno, pero es así. Sí, una vez en un juicio escuchaba, no me acuerdo quién, pero habían dicho algo así como que estaban ahí porque había justicia, porque hay justicia, eso no se puede negar, pero hay mala justicia, y que por eso, sí, o sea, que hay justicia pero que no hay verdad porque no hablan, y que entonces por eso siguen. Mira, yo sé que la gente está muy exaltada, y a veces uno dice cosas que son exactas, y a veces uno en la barricada o a la salida de una sentencia, de la sentencia dice cosas o tira un tomate, bueno. Primeramente hay verdad, porque al haber cosa juzgada, digamos, no sabemos el lugar en que han depositado o han destruido los restos mortales de la cantidad de asesinados. No lo sabemos porque eso es parte del delito de desaparición forzada, que es un delito compuesto, de varios delitos, y el último de todos es la desaparición del cuerpo. Entonces, no es que no se sabe, porque no se sabe que lo han destruido, que no va a aparecer nunca, porque ellos son los, digamos, se ha demostrado que son los culpables de ese delito, y ese delito comporta la desaparición, ¿no? Y así como nosotros estamos contentos de que el ejército como institución, la marina y demás hayan sido condenados con valor de cosa juzgada, ellos, viejitos, que se quejan, estarán muy contentos porque su venganza, su victoria, así como hemos tenido nosotros una derrota, su victoria es haber mantenido, ¿no es cierto?, vigente un delito que siguen cometiendo. Ellos siguen cometiendo con sus víctimas el delito de desaparición forzada porque no han dado a conocer dónde están los restos mortales. Y esto es así. Eso no quiere decir que no haya verdad. Claro. Porque una cosa es que físicamente se encuentre tal o cual resto mortal, y otra cosa es que sepamos qué han hecho. Han destruido los restos porque es parte del delito que siguen cometiendo, es un delito compuesto y continuo. Entonces, hay verdad, hay justicia, y la culpa de no haber ido más adelante no la tiene la justicia, sino la tiene las fuerzas políticas, digamos, lideradas en ese momento por el alfonsinismo, y la falta de resistencia de la sociedad civil que se dejó meter estas leyes. Ahora, que la justicia, los jueces, algunos han ayudado y otros han dificultado, también es verdad. Y determinados tribunales han dificultado, han aflojado, han puesto obstáculos o han hecho sentencias que están apeladas inconvenientes, y hay tribunales que han estado a la altura de lo que la sociedad les... Entonces no se puede hablar de la justicia. Ha habido justicia con, digamos, claros oscuros y muchos oscuros, mucha oscuridad. Pero de todas maneras ha habido su justicia, hay sentencias. Así que verdad y justicia ha habido. Memoria tenemos todo. No está tan mal, pero hubo una derrota inicial
que fue no haber podido hacer, pero no por culpa de la justicia, sino por culpa de, digamos, determinadas fuerzas políticas y de la sociedad toda, que se quedó tranquila, ¿no? Los años de impunidad por esas leyes fueron los más tranquilos que tuvimos, ¿no? Todo lo que hizo Menem, por ejemplo, y nosotros piolas en la casa mirando televisión, por favor. Sí. Bueno, Noemí, vamos a escuchar un poco de música y continuamos un ratito más si tenés tiempo. Bueno, continuamos entonces con este programa especial de Tomar la Posta. Estábamos escuchando a 4 pesos de propina con su canción Tocata Mañanera. Y en esta mañana, ya antes de despedirnos, teníamos al menos una cosa cortita para preguntarle a Noemí. Noemí, para vos, ¿qué es tomar la posta? Mejor se contesten ustedes, porque yo no voy a tomar ninguna posta. Así que contesten ustedes la pregunta, yo me despido, porque la posta la tienen que tomar ustedes, yo de eso no entiendo. Bueno, no, por ahí queríamos comentarte que nosotros decidimos justamente con ese mismo sentido que vos nos decías, la posta la van a tener que tomar ustedes o la van a tomar ustedes. Por eso decidimos ponerle ese nombre, digamos, a este programa. Nada, bueno, entendiendo que es necesario como aportar y en lo que se pueda y obviamente continuar en este camino que otras personas y otros compañeros y otras compañeras y mucha gente ya ha iniciado antes. Por ahí nos podés dejar alguna recomendación, si no. No vale la pena las recomendaciones. Cada uno tiene, digamos, adentro la fuerza suficiente para, cuando la posta es difícil y digamos una tarea ingrata, seguirla. Y bueno, no es una recomendación, pero decirle que esa fuerza existe en todos. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, y cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito el banderín y uno rehacerse y volver. Bueno, muchas gracias entonces por tus palabras, también por la visita y bueno, esperamos prontamente entonces poder dialogar con vos o con cualquier otro compañero o compañera de la asamblea cuando haya novedades sobre los juicios para también poder estar presente ahí y acompañar en lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias y el miércoles estaremos todos esperando una buena sentencia y si no, protestando donde corresponda. Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar un poco de música entonces y después volvemos para el cierre del programa.